Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-40-16 y para ahora está haciendo el ejercicio 4.2.4 de DOR. Entonces nos piden determinar los valores de las resistencias R1 y R2 que hacen que los voltajes de los nodos sean V1 que sea igual a 1 voltio y V2 que sea igual a 2 voltios, estos voltajes que están aquí. Y además el ejercicio nos pide que lo hagamos mediante método de nodos. Entonces lo primero que voy a hacer es nombrar mis nodos. Voy a empezar desde aquí, de esta corriente. Aquí tendría mi primer nodo A, que podría estar aquí también porque no hay nada en medio. Aquí hay una resistencia por medio, entonces aquí ya pongo otro nodo B. Acá hay una corriente por medio, aquí ya necesitaría otro nodo, pero este nodo puede estar aquí, aquí, aquí o hasta acá. Entonces lo podría poner aquí, le voy a poner nodo C, C y C. Y aquí le voy a poner A nomás porque sí. Y B, que es para indicar que son lo mismo. Entonces, usando el método nodo, también tenemos que tomar en cuenta las corrientes. Ya tenemos estas dos corrientes que están aquí, pero por esta resistencia, estas tres resistencias también pasan corrientes distintas. Entonces yo voy a asumir que las corrientes, esta primera, la I1, le voy a poner, va a fluir en esta dirección, contraria a esta que tenemos aquí. Le voy a poner I1. Luego una corriente que tendríamos aquí arribita, la voy a poner que va a ir para acá, voy a asumir eso, no estoy seguro si ese es su sentido. Ahorita vamos a ver cómo nos salen los signos. Le voy a poner I2. Y la última corriente que tendríamos aquí en esta resistencia, en la resistencia 2, pues le voy a poner también que vaya en este sentido, I3. Bueno, esta corriente I1 sigue tiene el mismo sentido que esta, sería voltearla, pero pues la voy a dejar así ya. Y esta también tendría el mismo sentido que esta, iría así, en lugar de así que iría al sentido contrario. Pues ya que tengo las corrientes, tengo que fijarme en los datos que tengo. Tengo esta resistencia de 500 ohmios y tengo el voltaje 1 y el voltaje 2, que serían estos dos. Ahora lo que puedo hacer mediante método de nodos es representar esta corriente I2. Tengo que representarla como una diferencia de voltaje entre la resistencia esa. Los voltajes que tengo que usar serían V1 y V2, porque de aquí tiene que, bueno, no sé si sea correcto decirlo así como una corriente, tiene que entrar un voltaje y tiene que salir ese mismo voltaje, y aquí también. Otra forma de comprobar eso es, por ejemplo, nos dicen que V1 es de 1 voltio. Entonces si eligiéramos esta malla nomás que está aquí, esta trayectoria cerrada, el cuadrito primero, esto tendría que valer un voltio, perdón, y aquí esto tendría que valer un voltio también para que cumpliera. Si empezáramos por ejemplo desde aquí, tendríamos aquí más 1 voltio y aquí tendría que ir de menos a más también, y de 1 voltio para que nos diera 0, ley de Kirchhoff de voltaje. Y lo mismo aquí, si V2 valiera 2 voltios, aquí también tendría que, en esta fuente de corriente debería haber un voltaje de 2 voltios para que cumpliera la ley de Kirchhoff de voltaje. Si empezáramos desde aquí, desde B, tendríamos de aquí a aquí, sería de más a menos, serían 2 voltios, y lo aquí de menos a más serían 2 voltios. Entonces tendríamos 2 voltios menos estos dos, nos daría 0 y se cumpliría la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces lo que puedo hacer aquí, la diferencia de voltaje que voy a utilizar, tengo que empezar desde donde inicia la corriente que asumí. Entonces empieza desde el A hasta el B, y este el voltaje 1 hasta el voltaje 2. Entonces es su diferencia, V1 menos V2 sobre la resistencia que encuentra ahí, que es de 500 ohmios. Se lo ponemos aquí, y sustituyendo V1 y V2 tendríamos que es 1 voltio y 2 voltios. 1 voltio menos 2 voltios sobre 500 ohmios, y esto sería igual a menos 1 menos 1 sobre 500 amperios. Tendríamos el primer valor de la corriente I2, y como nos salió negativa, pues en realidad su sentido sería para acá, de B hasta A sería ese su sentido, pues la voy a dejar así indicada. Entonces ya que tenemos eso, ya tenemos esta corriente que está aquí, seguimos teniendo los voltajes. Lo que podríamos hacer ahora es tal vez si empezáramos, si tomáramos este nodo, tenemos esta corriente, tenemos esta otra corriente y no tenemos esta, podríamos obtener esta sustituyendo. Entonces aplicamos ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A, este que está aquí,
tendríamos esta corriente que está entrando, que es de 3 miliamperios, o lo que es lo mismo 0.003 amperios. Sería dividirlo entre 1000. Esto está entrando, entonces es positiva. Luego está saliendo la corriente I1, entonces sería negativa, y es la que estamos buscando. Luego la corriente I2, que nosotros pusimos que el sentido va a ser este que estaba saliendo, sería negativo, y entonces también ya la corriente no había salido que era negativa, entonces sería menos por menos, 1/500. Si nosotros hubiéramos asumido que la corriente sí venía en este sentido, que es por donde viene, porque no salió negativa, pues aquí, si fuera para acá, entonces estaría entrando al nodo A y sería positivo, y entonces nos quedaría lo mismo, menos por menos más. Y si tuviera este sentido entrando, también sería positivo. Entonces no, ahí no hay problema, nomás pues la corriente influía por acá. Y esto sería igual a, por ley de Kirchhoff de corriente, a 0. Entonces pues ya multiplicando tendríamos estos 0.03 amperios. Bueno, de hecho lo voy a hacer de una vez. Esto queda como menos por menos más. Entonces 1/500 más esto tendríamos que es igual a 1/500 más 0.003 sería igual a 0.005 amperios. Si esto sería sumado, menos por menos más. Y pues de una vez, como está negativa esta corriente, la paso al otro lado positiva. Y tendría que I1 es igual a esto. Ahora ya conozco esta corriente y conozco esta I2 también. Me faltaría conocer I3 para poder obtener el voltaje que encuentro aquí. Bueno, la resistencia que nos pide el problema, no, nosotros ya tenemos el voltaje. Aquí ya podríamos, ya que tenemos el voltaje, tenemos la corriente, podemos obtener ya la resistencia, por eso lo voy a hacer lo último. Me voy a ir directamente ahora con la corriente I3. Y entonces ahora podría ocupar el nodo B, que entra esta corriente de 5 miliamperios, está saliendo la de I3 que estamos buscando, y está entrando I2. Entonces lo que haría es ley de Kirchhoff de corriente en el nodo B que está aquí, y tendría primero I2 que viene entrando. I2 nos había salido que era menos 1/500, entonces menos por más sería menos, aunque esté entrando es negativa por el sentido que le dimos, amperios. Luego también está saliendo la que estamos buscando, entonces la ponemos negativa, menos I3. Luego entra esta de 5 miliamperios, que son 0.005 amperios, y esto debería ser igual a 0. Entonces pues ya sumando menos 1/500, eso más 0.005 sería igual a 0.003 amperios. Y pues si de una vez este negativo I3 lo pasamos al otro lado positivo, tendríamos que la corriente I3 vale 0.03 amperios. Pero ya como tenemos la corriente I3 y la corriente I1, que son las que nos interesaban, como ya tenemos los voltajes, nos da el problema en un principio, podemos aplicar ley de Ohm. Tendríamos voltaje IR, y pues para la resistencia tendríamos que dividir los voltajes respectivos con sus corrientes. Entonces para calcular a R1 tendríamos que esto sería igual a el voltaje que hay ahí, que es de V1 1 voltio, sobre la corriente que pasa por ahí, que es de I1. Y I1 nos había salido que valía, ¿dónde lo tengo? I1 aquí lo tenemos, 0.005 amperios. Pues si dividimos 1 sobre 0.005 tendría 200 ohmios. Pongo primero pues la resistencia tiene que ser positiva, y lo pongo positivo el voltaje porque es de más a menos, y la corriente sigue mi trayectoria del voltaje de más a menos, entonces nos queda así. Luego la resistencia 2, que también nos pide el ejercicio, sería el voltaje que está ahí, que nos da el problema, que es de 2 voltios, sobre la corriente que es de I3. I3 nos había salido que era 0.003. Le ponemos aquí 0.03 amperios, y esto sería igual a 2 sobre 0.003 amperios, 2 sobre
me salió que son 666.666 parcial así ohmios, y a ver si los tengo convertidos bien. Si multiplico, se supone que multiplico esto por mi corriente, me deberían dar los 2 voltios. Entonces voy a multiplicar así rápido, y si sí me dan los 2 voltios. Entonces esta sería la segunda resistencia, que si la quiero representar como fracción tendría que 0.005 lo que tendría que hacer, bueno, pues lo puedo dejar así como decimal, así parcial, y tendré una aproximación. Pues lo quiero dejar como para que me quede 0.05, 1 sobre 500, 1 sobre 500, 1 sobre 600, 1 sobre 500, me quedaría 0.002, y 1 sobre 250, 1 sobre 200, 1 sobre 200 serían 0.005, entonces 1 sobre 150, 1 sobre 120, 1 sobre 250, sobre 200, 1 sobre 300, 1 sobre 275. Bueno, pues lo voy a dejar así, no como decimal, aquí no lo puedo dejar como fracción, pero pues es una aproximación. Entonces voy a comprobar con ley de Kirchhoff de voltaje aplicado a toda la malla. Entonces lo que podría hacer, creo que no lo calculé este voltaje, pero pues sería la diferencia de voltaje entre V1 y V2, que lo calculamos aquí, que nos había salido que era menos 1 voltio. Pero si ya lo quisiéramos calcular bien, pues como ya tenemos la corriente I2 que valía menos 1 sobre 500, sería multiplicarlo por 500, entonces nos quedaría menos 1 voltio, menos más 1 voltio. Y aquí habíamos dicho que estos voltajes pues tienen que ser los mismos para que se cumplan, entonces serían más menos, serían 2 voltios aquí, y aquí también el mismo sentido, más menos 1 voltio. Si empezáramos desde aquí tendríamos menos 1 voltio más 2 voltios. Bueno, voy a hacer un pequeño corte y continúo con la comprobación. Había quedado aquí la comprobación. Entonces nos quedamos aquí y teníamos menos 1 voltio más estos 2 voltios, llevamos menos 1 y nos llevamos 1 menos 1 más 2, 1, y nos vamos hasta acá. 1 menos 1 nos daría 0 y se cumpliría la ley de Kirchhoff de voltaje. Si nos fuéramos a la malla, por ejemplo esta que está aquí, de estas 3 resistencias, si empezáramos desde aquí tendríamos menos 1 voltio más 2 voltios, llevaríamos 1 voltio, y los menos 1 voltio, entonces nos daría 0 también, y se cumpliría la ley de Kirchhoff de voltaje pues en todas esas mallas, en todas esas trayectorias cerradas. Y pues con eso finalizaría este ejercicio. Gracias por ver el video.